especialmente en esta hora, el Evangelio que nos muestra al Señor Jesucristo como aquel Salvador. Bueno, en la mañana estuvimos compartiendo algunos pasajes en las Escrituras y quisiera hacer tal vez un breve resumen de lo que consiste el deseo de poder entregar este estudio y este mensaje que es con el propósito de edificar al pueblo de Dios. Tal vez para aquellos que no pudieron estar en la mañana, como aquellos que estuvieron también, para recordar un poco el tema que estábamos considerando. Bueno, estuvimos viendo en el libro de Josué, y el propósito es ver, el deseo es de ver al pueblo de Israel cruzando este Jordán. En la mañana estuvimos viendo como figura a Josué y considerábamos en Josué la responsabilidad y el ministerio. Como punto 2, para más adelante, si Dios lo permite, vamos a considerar como figura al pueblo, y este pueblo que nos habla de obediencia y comunión. Luego tenemos a los sacerdotes, la figura de los sacerdotes que nos van a mostrar el servicio. Y como punto 4, estos hombres que llevan estas 12 piedras al otro lado del Jordán, que nos hablan del testimonio de un creyente. Ese es el tema, hermanos, y estuvimos viendo la primera parte en la mañana, Josué, la responsabilidad y el ministerio. Para hoy en la tarde quisiera poder compartir también acerca del Jordán, pero vamos a hacer un paréntesis. Vamos a buscar el Evangelio en este río Jordán. Así que vamos a considerar algunos pasajes a lo largo de las Escrituras que nos van a indicar, nos van a mostrar este río Jordán, y con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, vamos a considerar el Evangelio en este río Jordán. Los que tienen sus Biblias pueden acompañarme en el primer pasaje que hace mención de este río Jordán. Génesis, el capítulo 13. Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Hasta ahí por el momento en la palabra del Señor. Este es el primer pasaje que nos muestra y nos habla de este río del Jordán. Y el contexto, vemos a Lot. Lot, que era este sobrino de Abraham, y que iba junto a Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos. Pero le vemos aquí en una situación importante dentro de la vida tanto de Abraham y de Lot. Abraham sugirió a Lot que debían separarse, que debían ir uno a la izquierda y el otro a la derecha, con el propósito de evitar altercados por la cantidad de pastores que tenían, porque ya se habían enriquecido ellos mucho después de haber salido de Egipto. Entonces, vemos que Abraham le dispone a Lot a elegir, que él decidiese el lugar donde habría de ir. Versículo 10 nos dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Es muy llamativo el pensar de que Lot vio una llanura que era de riego, y él la compara como el huerto de Jehová, como podríamos considerar aquel Edén. Era un lugar muy, muy llamativo a los ojos. Y ese fue el punto principal por el cual Lot tomó la decisión. Alzó sus ojos. ¿Qué dicen las Escrituras respecto a esto? Quisiera que me acompañaran aquellos que tienen sus Biblias acá en el Nuevo Testamento, casi al final, primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo
15. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí. Vemos cómo el apóstol Pedro escribe a los hermanos, y él dice, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo está aquello que incluye los deseos de los ojos, los deseos de los ojos. ¿Cómo esto nos recuerda a Lot que vio aquella llanura fértil y que su motivación no fue el orar a Jehová para tomar alguna decisión? Su motivación fue aquello que sus ojos vieron, sus ojos vieron. Y aquí la pregunta es para todo aquel que está oyendo. Querido oyente, ¿qué es lo que motiva sus decisiones? ¿Qué es lo que motiva su vida? ¿Aquello que ve sus ojos? ¿Aquello que está en los deseos de sus ojos? ¿Qué es esto? ¿Es tal vez su familia? ¿Es tal vez su trabajo? ¿Es tal vez sus riquezas? ¿Cuál es su llanura del Jordán? ¿Cuál de todas estas es el lugar que llena su corazón? Lo que usted ve y alza sus ojos y desea, más que cualquier otra cosa. Aquí vemos a Lot, que él tomó una decisión basando sus propósitos en los deseos de sus ojos. Y tenemos acá una gran advertencia del apóstol Pedro, escrita acá en el Nuevo Testamento. Todo aquello es vanagloria de la vida, no proviene del Padre. El Señor Jesucristo dejó una enseñanza y nos mostraba un hombre que estaba en la vida afanado y él tenía abundancia y quería construir graneros más grandes para su futuro. Y Dios le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y aquello de que has provisto, todo aquello que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Aquello que tus ojos desearon, ¿de quién será? La llanura del Jordán, la llanura del Jordán. Interesante de que el versículo 12 de Génesis, el capítulo 13, nos muestra qué ocurre después. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta Sodoma. Yo voy a mostrar unas láminas, lo hice la vez anterior y también quiero hacerlo ahora para tal vez ejemplificar a aquellos que puedan acercarse a lo mejor y ver en la pantalla. Estas láminas son un mapa, el mapa que nos muestra el Jordán. Tal vez no se distingue muy bien, pero podemos ver el largo de todo lo que es el Jordán. Hacia arriba, el Jordán nace en el monte Hermón. Luego tenemos en un lugar intermedio el mar de Galilea, que es este lago de agua dulce. Y finalmente vemos que desemboca y llega hasta este mar muerto. Ese es el largo de este río Jordán. Y acá tengo una segunda lámina que nos acerca esta última parte de este mar salado, este mar muerto, que es la parte más abajo. Y vemos que en esta parte hacia abajo tenemos por acá abajo situado Sodoma y Gomorra. Son lugares que la Biblia nos detalla, que nos muestra en dónde están. Yo no sé si hay algún profesor de historia, geografía, que esté observando. Yo no soy gran estudioso de la geografía, pero a grandes rasgos es lo que podemos encontrar para situarnos un poco en este río del Jordán. Entonces vemos que
Lot alzó sus ojos y vio este lugar fértil, y se fue acercando hasta llegar a Sodoma. Interesante, mire lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma es una figura, sin duda, es una figura del pecado. Sodoma, si usted lee la historia, muchos sé que la conocen, una historia que nos muestra sin duda un pueblo lleno de pecado, que ha dejado totalmente fuera a Jehová, que la moralidad había alcanzado sus límites y Jehová puso su mano. Si avanzamos al capítulo 19 de Génesis, nos vamos a encontrar nuevamente con Lot. ¿Qué pasó con este Lot que alzó sus ojos, que vio aquello que le agradaba, aquello que deseaban sus ojos, esa gran llanura, y se fue acercando a Sodoma? Capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Encontramos en este capítulo, Lot no estaba con sus tiendas cerca, Lot no estaba más lejos, Lot estaba adentro, estaba a la puerta de Sodoma. Interesante que en la antigüedad se consideraba que los hombres que estaban a la puerta eran hombres que tenían una posición importante dentro de la ciudad. Eran tal vez jueces, eran aquellos que juzgaban, pero tenían una posición dentro de la ciudad. Lot estaba completamente involucrado con Sodoma, con esta ciudad de pecado, involucrado con el pecado. ¿Qué sucedió? Este capítulo 19, versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Este relato nos muestra el juicio de Dios frente al pecado. Sodoma, una figura tremenda del pecado. Y Jehová pone su mano y pone juicio frente a esta ciudad. Podemos ver cómo comienza esta llanura fértil, agradable a los ojos de Lot. Pero luego vemos una destrucción, una desolación en esta ciudad. Vemos que cuando Abraham mira, él ve como un horno esta llanura. La mano de Jehová. Querido oyente, esto que tal vez usted considera que es agradable a sus ojos, que la palabra de Dios dice que es la vanagloria de la vida, aquello que no podemos negar, que es pecado, aquello que está en cada uno de nosotros, este pecado que abarca y afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Es una ofensa a Dios, es algo grave, es la caída del hombre, es algo que nos aparta de Él. Dios juzga el pecado. Romanos dice: la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice que aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Y esa es una triste noticia, y es una noticia urgente para todo aquel que no ha creído, para todo aquel que no ha puesto su fe en el Señor. Esta es una realidad. Usted se encuentra en este mar salado, ¿cierto? El Jordán, en la parte más baja del Jordán, en esa parte más baja donde no hay vida, donde solo queda juicio,
el juicio de Dios. Mire, fíjese que en Deuteronomio 29, 23, nos da un poco más de información respecto a este lugar. Deuteronomio 29, el versículo 23. Vamos a leer. Jehová está hablando acerca de juicio y se refiere a este lugar. Deuteronomio 29, 23. Dice: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Jehová está hablando acerca de un juicio acá al pueblo de Israel. Y les recuerda acá a lo que fue Sodoma, a lo que fue Gomorra. Juicio por el pecado. Querido amigo, si usted no acepta al Señor Jesucristo, si usted no toma en cuenta la palabra de Dios, solo le espera este juicio. Azufre y sal, dice. Nada producirá, nada crecerá. Interesante que en Sofonías se refiere a este lugar como un campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. Como este lugar, como este mar salado, esta región, esta parte más baja del río Jordán, nos muestra el pecado, nos muestra el castigo y nos muestra aquella condenación. La triste noticia para aquel que no es hijo de Dios, le espera solamente condenación. Muy bien, pero la palabra de Dios también nos deja una buena noticia. Y para ello tenemos que subir el Jordán, subir de aquel mar salado, de aquel mar muerto, y llegar hasta la región de Galilea. Nuevamente muestro acá este mapa. Por acá tenemos el mar salado y subimos hasta la región de Galilea. Y en esta región de Galilea vamos a encontrar a nuestro Señor. Vamos a encontrar a aquel que desarrolló estos milagros, que cumplió su ministerio rodeando toda esta región, y nos encontramos en este mar de Galilea, en el mar de Galilea. Tenemos acá Nazaret, más arriba está Betesda, tantos lugares que el Señor compartió y estuvo enseñando, incluso en este mar en donde Él también caminó sobre las aguas. Los invito a leer en el Nuevo Testamento, en Juan el capítulo 1. Vamos a ver cómo este Jordán, que nos mostró en este lugar más bajo, nos muestra el pecado y la condenación. Ahora, más arriba en la región de Galilea, nos muestra al Señor Jesucristo. Juan el capítulo 1. Vamos a buscar la cita, el pasaje. Capítulo 1, y vamos a leer versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Son palabras de Juan el Bautista. Estas cosas sucedieron en Betabra, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nos encontramos muchos años más adelante, ¿cierto? Desde aquella fecha de Lot, nos encontramos con Juan el Bautista. Y Juan estaba bautizando, y él llevaba a los hombres a bautizarse y que consideraran en sus corazones el arrepentimiento de aquello que ellos estaban considerando que en sus vidas, aquello que eran tradiciones, aquello que no era lo que Dios le agradaba. Habría de venir uno, y es lo que anunciaba Juan el Bautista. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él estaba en ese lugar, él estaba, dice, en Betabará, al otro lado del Jordán. Betábara, dice acá, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vemos al Señor Jesucristo en este lugar, en esta región de Galilea. Interesante el pensar lo que significa Jordán. Jordán significa aquel que desciende, aquel que desciende. ¿Y cómo nos muestra sin duda al Señor Jesucristo? Aquel que desciende. Y en este lugar nos va a mostrar a uno que fue bautizado y comenzó su ministerio, al Señor Jesucristo. ¿Ha considerado usted al Señor Jesucristo en su vida? ¿Ha pensado en aquel que ha descendido? En aquel que vino a este mundo con un propósito, el traer salvación, el venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las palabras de Juan el Bautista en el versículo 34 dice: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, aquel que descendió, aquel que es Dios por sobre todas las cosas, pero que vino y se manifestó para manifestarnos también al Padre. El que me ha visto al Padre, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero interesante que al verle, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla el Cordero de Dios? Podemos considerar en la antigüedad aquellos sacrificios, aquellas ofrendas. Como Isaías 53 nos habla de esta ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Hebreos, el capítulo 9, creo que podemos leerlo. Hebreos, el capítulo 9, nos completa muy bien la idea respecto a lo que es el Cordero, tanto en la antigüedad como aquel Cordero de Dios, el Cordero de Dios que es el Señor Jesucristo. Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Interesante, interesante lo que nos dice acá el escritor a los hebreos respecto al Señor. Nos completa la idea de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno que fue sacrificado. Es por eso que el día de hoy, el Evangelio, son buenas noticias y nos hablan de aquel Cordero de Dios. Nos hablan de aquel que es uno que se presentó como ofrenda. Es aquel que cumplió con aquel sacrificio y de forma perfecta llegó a la cruz. La cruz, un madero en donde Él fue levantado entre el cielo y la tierra. El deseo es que usted pueda creer en aquel que murió, en aquel que es el Cordero de Dios. Como este Jordán nos muestra, tanto en aquel lugar tan bajo, nos muestra el pecado y la condenación, pero acá en Galilea, en la región de Galilea, nos muestra al Señor Jesucristo, a uno que es el Cordero, a uno que se ofreció como sacrificio perfecto, por amor a usted, para rescatarle. Y si subimos más adelante en el mapa, más hacia arriba, vamos a llegar al monte Hermón. Este monte Hermón está a 2.814 metros de altura. Esa es la altura de este monte. Y contrasta mucho con el Mar Muerto, con este mar salado. Fíjense que el río Jordán se forma en este monte de Hermón, a unos 520 metros sobre el nivel del mar. Y luego vemos que llega hasta el Mar Muerto a unos 392 metros bajo el nivel del mar. Cuánto contraste, ¿cierto?, de altura, desde este monte hasta este Mar Muerto. Una tremenda distancia, y tanto en lo largo como en la altura. Este monte Hermón lo podemos encontrar en las Escrituras, y vamos a leer un salmo, el Salmo 133, que hace referencia de este monte. El Salmo 133. Es un salmo bastante corto, lo vamos a leer, y es también muy conocido y muy utilizado. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hace mención de este monte Hermón, de este monte que deja un rocío agradable que desciende, dice, sobre los montes de Sión. Se considera de que este monte está todo el año blanco, con nieve, y que la mayor cantidad de agua que recibe este Jordán es producto de esta nieve. Y vemos acá un rocío del monte Hermón, que nos deja el salmista David. Cuán bueno y cuán delicioso es. Nos habla de algo agradable. Se considera de que el monte Hermón significa santo. Dentro de sus significados tiene un significado de santo o santuario, el monte Hermón. Y en el Nuevo Testamento también se nombra. El apóstol Pedro hace mención de él en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Se considera de que los discípulos estaban en este monte Hermón, en este monte santo. ¿Cuándo? Cuando el Señor se transfiguró. Y aquí hace referencia a lo que se nos detalla en los evangelios. Esta transfiguración. Marcos, el capítulo 2, capítulo 9, versículo 2. Marcos, el capítulo 9 y el versículo 2. La transfiguración del Señor nos detalla en estos pasajes su transfiguración. Y el apóstol Pedro dice que estaban en este lugar, en el monte Hermón, en el lugar santo. Lo glorioso y lo grande que nos muestran las Escrituras es que la transfiguración nos muestra y nos habla del Señor Jesucristo en gloria, revelando parte de su gloria. El versículo 1 del capítulo 9 de Marcos dice: el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios venido con poder, que era lo que estos discípulos pudieron ver. ¿Sabe de qué nos habla el Monte Hermón? De las promesas eternas, de lo que nos dice acá este salmo. Este salmo nos muestra una profecía, porque nos dice cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos en armonía, los hermanos juntos en armonía, en una paz perfecta. Y luego vemos al Señor en este monte Hermón, en este mismo monte, con sus discípulos, y mostrando, ¿cierto?, el reino de Dios. Cuán gloriosa es la palabra de Dios, que a través de este Jordán podemos ver el Evangelio. Un Jordán que en su parte más baja nos muestra el pecado, nos muestra a Dios enjuiciando el pecado. Luego vemos en aquella región de Galilea al Señor Jesucristo, aquel que descendió, como significa el significado del Jordán, aquel que desciende. Y vemos al Señor Jesucristo en esta región, bautizándose, y Juan declarando: he aquí el Cordero de Dios. Y luego le vemos en aquel lugar, en el monte Hermón, junto a sus discípulos, cumpliendo aquello que estaba escrito por el salmista: los hermanos juntos en armonía, mostrándonos aquel reino. Para usted, si usted no ha creído aquella promesa de aquel reino, disfrutar de aquel reino, de esta verdad de los hermanos juntos en armonía, no será para usted, sino que usted le espera aquel lugar de condenación. No le espera este monte Hermón, sino que le espera este mar salado, este mar muerto. Es lo que nos muestra las Escrituras. Y el Señor, solamente a través de Él, es aquel mediador entre Dios y los hombres. Y es aquel que vino y nos mostró, se reveló, ¿cierto?, en aquella región de Galilea, entre el monte Hermón y entre el mar muerto y el mar salado, el Señor Jesucristo, aquel que intercede entre Dios y los hombres. El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias para usted es que crea en el Señor Jesucristo para salvación. El que cree tiene vida eterna y es la figura de este monte Hermón. Pero el que no cree ya ha sido condenado y tenemos la figura de este mar muerto. Para usted, el deseo y el deseo de nosotros y el deseo de Dios es que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad. Crea en el Señor Jesucristo para salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a